Buenas tardes, gracias a todos y a todas por venir a la presentación de estos dos tomos, primeros dos tomos de los viajes de las madres. Miraba en marzo del 91, días antes de que naciera mi hija, qué estaban haciendo las madres, y así a uno lo va atravesando todo el tiempo la historia de las madres en lo personal. Pero más allá de lo personal, estos dos tomos, que son los primeros dos tomos, los primeros 20 años de viaje, son en sí un testimonio, un acontecimiento político de una profundidad histórica de magnitud. Algo que me llamó la atención y que fui siguiendo de cerca con los compañeros y compañeras que fueron redactando el libro, hablando con Luis Arranz, que tomará la palabra, persona clave, digamos, en la posibilidad de que este sueño sea una realidad, es cómo las madres fueron dando testimonio en cada viaje, pero también cómo fueron marcando esa huella, pero sabiendo, digo, de cada viaje se traían todo. Se traían un souvenir, se traían un folleto, se traían un boleto, se traían las ponencias, y eso es hacer historia y hacer política. Y dar testimonio. Lo que quería recalcar es el gran trabajo de muchísimos compañeros que están mencionados en el libro, que han redactado. Este libro tiene muchísimas cualidades. Es un testimonio político, un testimonio que refleja la época de un mundo, la historia de las madres, nuestra historia misma. Es una crónica de viaje, pero una crónica de viaje de esas crónicas que se escriben en colectivo y no con el yo puesto adelante, sino con el nosotros. Y eso me parece maravilloso, porque ese nosotros son las madres, ¿no? La que iluminan siempre, la que nos vienen iluminando el camino hace tantos años. Simplemente eso, agradecer, decir que fue posible también, obviamente por el trabajo de la editorial, por la decisión que tomó la Editorial de La Plata hace muchos años, de la Universidad Nacional de La Plata, hace mucho tiempo ya, de dar testimonio, dejar el legado de las madres en esos libros, en esos archivos maravillosos que les quisieron arrebatar y que todavía están amenazados, ¿no?, por esta justicia bonadística que tenemos, que Pablo puede dar testimonio mejor que yo. La Facultad de Periodismo también de La Plata fue clave en todo este desarrollo. Florencia Saintud, Pablo Bilic, el vicedecano, Andrea Varela, que es la decana, todo el conjunto de compañeros y compañeras de la Universidad de La Plata. En primer lugar, sobre todo, la misma emoción con la que estoy hablando en este momento es la misma emoción que queremos y esperamos que se transmitan en esas letras escritas del libro. Este es un libro colectivo, absolutamente colectivo, de principio a fin. De alguna manera todos los libros son colectivos, ¿no?, porque uno lo escribe, otro lo diseña, otro lo edita, otro lo imprime, otros y otras, ¿no? Pero en este caso tuvo la particularidad de haber sido hecho por un conjunto de personas, de colegas, de periodistas que pusieron su entusiasmo, su capacidad, su compromiso, su labor, su tiempo. Toda esta gente trabajó durante muchos años para que esto pudiera ser posible. Imagínense que cuando empezamos a soñar esto, cuando tuvo la idea, cuando se le ocurrió, por ejemplo, el FMI no estaba en la Argentina, para que tengamos un ejemplo de la radiografía de lo que estábamos hablando, ¿no? Gobernaba una mujer, eran otros tiempos, y logramos, después de tantos años, casi 5 años de trabajo, llegar a la edición de este libro. Por supuesto, la promotora, la impulsora, es Eve, su empuje, su confianza también en que lo podamos hacer, y además protagonista de la mayoría de los viajes que narramos en estos libros. El libro fue concebido inicialmente como un tomo único y fue trabajado de esa manera, pero cuando llegamos al momento de la edición final, nos dimos cuenta que entre el texto y los documentos que integran el libro, fotos, artículos, cartas, teníamos más de 1100 páginas y era como impensado tener un texto de esa manera, así que la editorial tuvo el buen tino de dividirlo. Entonces son 2 tomos, el primero del año 78 hasta el año 90, el segundo del año 91 hasta el año 97, que abarca de esta manera los primeros 20 años de viajes de las madres. Después de todo ese trabajo colectivo, o en el medio de ese trabajo colectivo,
el libro se enriqueció con el aporte de plumas distinguidas, de compañeros de militancia, Pedro Brigger, Pablo Yonto, Ana Jaramillo, Alejandro Kaufman, Eve de Bonafini y Cristina Fernández de Kirchner, que participan en el libro. Lo cual lo potenció, lo enriqueció, y además todas y todos ellos recibieron el pañuelo de las madres, lo cual también es una característica que tiene quienes fueron autores de prólogos y epílogos. Bueno, en el caso de Pablo era como una cosa en el medio del mar, que terminó siendo como el epílogo de uno y dando pie al otro, pero todos ellos tuvieron el honor de recibir la máxima distinción que cualquier persona, cualquier militante puede recibir, que es el pañuelo de las madres. En esa cadena colectiva que participaron en el libro, es insoslayable mencionar a quienes trabajan y trabajaron en el archivo de la asociación. Nada de esto hubiera sido posible sin ese archivo, que es uno de los archivos más importantes de América Latina en respecto a derechos humanos, que fue conservado, que fue sistematizado, que fue ordenado por las madres y por un montón de compañeros y compañeras. Norma está aquí presente, es una de las artífices también. Fuerte el aplauso para ellos. Y además los compañeros de la Universidad Nacional de La Plata, que digitalizaron buena parte de ese archivo ante la amenaza del gobierno de Mauricio Macri de querer sacar a las madres de esta sede histórica y también apropiarse con el archivo. Por supuesto, la lista de agradecimientos es mucho más amplia, incluye también a la Facultad de Periodismo de La Plata, a la universidad, a la editorial, a tantos compañeros que participaron de distinto modo en este trabajo colectivo, que, como decía Gustavo, es un libro que es un nosotros, y ese nosotros también tiene que ver con esta gesta maravillosa que intenta narrar qué es lo que hicieron las madres a lo largo de estos primeros 20 años en estos viajes, también narrado y sistematizado. Y realmente es como inabarcable, inconmensurable lo que hicieron las madres. Yo recién estaba chusmeando porque quería tener el dato preciso. El primer viaje que hicieron las madres fue en el año 78, fue a Estados Unidos, y de Estados Unidos viajaron a Italia con la intención, que finalmente no se concretó en ese viaje, de que las recibiera el Papa. Ese viaje duró 30 días hábiles, y en esos 30 días hábiles generaron y concretaron 67 reuniones. Y así, esa es la impronta de cada uno de los viajes. Es un ritmo imparable, donde todo el tiempo hay encuentros, actividades, reclamos, marchas. Es una cosa incesante. Ese viaje, que además, con la distancia que implica viajar de Argentina a Estados Unidos en plena dictadura, con el riesgo que implicaba viajar, ir, denunciar, volver, y el riesgo físico que implicaba eso, pero también entendimos cuando hacíamos el libro que hubo también una distancia mayor, quizás en términos simbólicos, que era que muchas madres no habían salido ni siquiera de sus propias ciudades de origen, o lo habían hecho específicamente para venir a la ciudad de Buenos Aires, a la Plaza de Mayo, para marchar cada jueves, y había una distancia mayor aún de la que había en kilómetros en el hecho de encontrarse de golpe en una reunión en la OEA, en la ONU, en el Departamento de Estado, y, como decía Pedro, de igual a igual reclamar, no personalmente, no por su caso, sino de manera colectiva. Y sobre todo, de que siempre, siempre, siempre tenemos algo para hacer o para decir, siempre, siempre, siempre tenemos el cuerpo para poner, para luchar, y ese es el legado de las madres que queremos transmitir en este libro. Muchas gracias. Bueno, es medio difícil. Estoy muy emocionada. Bueno, muy agradecida a todos. Pero lo que más quiero reflejar es que las luchas no se pierden porque miren todos los que tenemos alrededor. El crear, el tener toda esta juventud, toda esta gente, toda nuestra solidaridad con ellos, es nuestros hijos renacidos. Y las madres, cuando empezamos a hablar de los viajes, era algo que queríamos transmitir totalmente, nuestra falencia, nuestro pasar, nuestro inconveniente, nuestra desaparición de nuestros hijos, manifestarle al mundo lo que estaba pasando en nuestro país. Era muy difícil porque, como ya explicó perfectamente Luisito, el
El viaje costaba, el viaje era muy arriesgado, el viajar, el no tener dinero, el saber que íbamos a enfrentarnos con poderes muy grandes, el no saber qué iba a pasar cuando salíamos o cuando volvíamos. La dictadura estaba terriblemente en contra nuestro, como siempre, y entonces salieron los viajes. Los primeros viajes fueron muy, muy duros, mucho más duros, lógicamente, como todas las cosas cuando hay un inicio, y después se fueron, al tener las amistades y el apoyo que tuvimos en el exterior. Por eso las madres siempre decimos que primero fue lo de afuera, porque acá muchos nos odiaban, muchos nos evitaban, éramos las madres de los revolucionarios, pero para ellos eran asesinos, éramos las madres gritonas, eran las madres que enfrentábamos a todo, que contestábamos mal, que puteábamos, que entonces éramos malas. Y eso era lo que nosotras queríamos transmitir. Queríamos transmitir, sí, que éramos malas, pero teníamos un motivo para ser malas. Nos llevaron los hijos, no sabíamos dónde estaban, se los llevaron vivos, no nos dieron noticias. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Que nos riamos? ¿Que los felicitemos? No, gritamos, peleamos y puteamos. Siempre para las madres lo más importante fueron nuestros hijos y su lucha. Reivindicar su lucha como revolucionarios, manifestarle al mundo que eran revolucionarios, que tenían un concepto de amor por el otro, que querían transmitir que todos tuvieran derecho a todo, a buena vida, a buen trabajo, a que pudieran disfrutar como todos. Y ellos nos enseñaron eso a nosotras, porque muchas de nosotras estábamos en nuestra casa y no sabíamos de eso. Sabíamos que nuestros hijos militaban, nos preocupábamos porque decíamos, ay, cuídate, nene, como dicen siempre las madres, y ellos nos decían, no, mamá, no hay que cuidarse, hay que transmitir lo que está pasando, hay que pisar el amigo del otro, hay que ver lo que le está pasando al que está preso, hay que ver por qué nos persiguen y nos pegan. Y nos fueron enseñando. Y fuimos mamando eso hasta que aprendimos qué hermosos hijos tenemos, qué hermosura es ser madre de estos hijos. Y por eso nosotras seguimos peleando por ellos. Y tuvimos el concepto principal: la revolución de las madres es la revolución de los hijos. Aceptamos los cadáveres. Nuestros hijos no están muertos, están más vivos que nunca. Y acá hay un ejemplo. Toda esta juventud que está acá son nuestros nuevos hijos. Son los mismos que van a hacer lo que hicieron ellos. Son los que no van a permitir que el pobre sufra, que la injusticia siga manejándose como se está manejando. Que vamos a enfrentar a Macri con todo lo mismo que se enfrentan a los otros. Que no queremos este gobierno, que no queremos un pueblo sufrido, que no queremos que haya tanta miseria y que sea entregado nuestro país. Estamos defendiendo no solo a la gente, sino al país. El país está siendo entregado, compañeros, y las madres y nuestros hijos no lo vamos a permitir. Con respecto a los viajes, hay anécdotas que verdaderamente son bastante divertidas. Una de ellas nos pasó que viajábamos con el CITA a Estados Unidos. Y el problema era que ninguna de las dos sabíamos inglés, ni la más mínima idea de lo que era el inglés. Y entonces dijimos, bueno, tenemos sed, queremos agua. ¿Cómo pedimos agua? Si no sabemos decir nada, no sabíamos decir agua. Entonces yo me acordé, le digo a Elsa, mira Elsa, en el perfume, la colonia, dice agua. Agua de colonia. Vamos a buscar un frasco de colonia y vamos a ver cómo se dice agua. Y así pudimos saber cómo se decía agua. Es decir, todas esas pequeñas cosas nos hacían aprender no el idioma, pero sí a defendernos. Nuestros principios son y serán siempre los mismos. La lucha de nuestros hijos, revolucionarios, orgullosas de ellos, y que no los vamos a olvidar ni vamos a permitir que se olviden nunca. Muchas gracias.
Buenas tardes. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, por estar acá, a las Madres de Plaza de Mayo, por permitirme acompañarlas este jueves. Y me pidieron que hable sobre el Fondo Monetario Internacional y sus políticas. Y yo pensé que tal vez lo mejor era ver cómo el Fondo Monetario Internacional, que nos lo venden como un organismo internacional que ayuda a los países que tienen problemas económicos para salir adelante, para mejorar su economía ante la incapacidad a veces de sus dirigentes locales, con su capacidad técnica vendría a consolidar la economía argentina y proyectar un futuro de desarrollo económico para todos los argentinos y argentinas. Es un poco el discurso con que se presenta este organismo en los medios oficialistas y en distintos espacios de poder nacional e internacional. Y me parecía que está bueno mostrar cómo funciona este organismo y cómo funciona la política financiera, eso que muchas veces nos dicen, no, es solo un crédito, es solo un préstamo, no hay nada que preocuparse, te prestan más barato, más caro, es un tema técnico, pero cómo atrás de esos temas técnicos en realidad hay relaciones de dominio de los países, sobre todo las potencias, hacia los países como los nuestros, periféricos, y de las grandes corporaciones financieras internacionales hacia los pueblos. Y esto lo vamos a ver contando una historia que es la historia triste de nuestro país en los últimos 3 años. Cómo nos vendieron que, como la Argentina tenía un problema, faltaban dólares en la época de Cristina, iban a venir los genios de las finanzas, los que sabían cómo se administraba la economía, y solucionaban todo en 2 patadas. ¿Cómo se solucionaba todo? Muy fácil. En vez de pelearse con los buitres, con los norteamericanos, con esto, con lo otro, había que sentarse, hablar como gente civilizada, respetar las instituciones internacionales, y esto iba a traer su premio, ¿no? Entonces asume Macri, nombra a Prat Gay, cuyo único mérito era tener en la agenda internacional el teléfono de muchos banqueros y financistas internacionales, porque era parte de esos grupos, había laburado en el JP Morgan, entre otras cosas. Se sienta, hace una pequeña gira por todos los financistas y básicamente le da a cada uno lo que pida, ¿no? Toda la plata que pida. Acuerdo con los fondos buitres, obviamente esa plata Argentina no la tenía, pero dice, no te preocupes, esto te lo solucionamos, Mauricio, es muy fácil, pueblo argentino. La pedimos prestada, le pagamos, fíjense, ya está. Se acabó el problema de los fondos buitres, tan difícil, tanto nos peleamos, era muy fácil, ¿no? Y faltaban dólares, era muy fácil también, empezamos a colocar bonos, cada mes un bono distinto, con unas siglas, teníamos cepo, que falta de dólar, que importación ilimitada, abrieron las importaciones, cada cual se va a hacer turismo donde quiere, ahorren dólares, señora, señor, ya se solucionó todo, llegaron los genios de las finanzas, ¿no? Así es un poco como, esto se parece al cuento del tío, ¿no? Primero te enriedan, te empiezan a dar la moneda, pero después llega un día que te chistan, lo llaman, estaba Caputo en ese tiempo, le dicen, che, no hay más plata para Argentina. ¿Cómo que no hay más plata? No, se acabó, ¿no? La plata que venía fácil, que abundaban los dólares, los genios de la finanza, de un día para el otro lo telefonearon, no hay más plata para Argentina. ¿Y qué hacemos? Le dice. Tenés que ir a pedírsela al FMI, ¿no? Y de bancos que te regalaban la plata, te la tiraban por la cabeza, aparece ya un organismo detrás del cual están las grandes potencias, especialmente Estados Unidos. Entre Estados Unidos las principales potencias tienen la totalidad, digamos, de la mayoría de votos dentro del Fondo Monetario y son los que ejercen el dominio. Y empieza todo un juego donde el FMI, que representa a los estados de los países poderosos, pone la plata y Argentina esa plata la agarra y se la da a los bancos que antes les prestaban, porque hay que devolver la plata. Entonces la plata del FMI no es para los argentinos, es para que cobren los mismos bancos que nos endeudaron. Pero mientras tanto se va transformando lo que era un acreedor privado, un banco, un fondo de inversión, una aseguradora, no sé qué, en un organismo internacional detrás de la cual está nada más y nada menos que Estados Unidos y sus Fuerzas Armadas. Y lo que antes era un préstamo fácil que te lo daban, ahora ya empieza a venir condicionado. ¿Condicionado a qué? A que ahora la política económica argentina ya no se decide más en la Argentina. La política económica la decide un organismo internacional que fija las pautas, y obviamente no lo va a hacer en beneficio del pueblo argentino, sino en beneficio de sus intereses. Y esa es la agenda escrita. Porque aparte, cada vez que Argentina va a pedir un crédito, una aprobación, que esté bien y que le den el próximo tramo de crédito, empieza a golpear las puertas de las embajadas para que las potencias le den el ok en la negociación con el fondo. Y ahí vienen las letras no escritas de los acuerdos con el fondo. La primera reunión, cuando el FMI, Macri le va a pedir plata al FMI, se junta con el embajador norteamericano y lo que negocian es reactivar una base de ayuda humanitaria cerca de Vaca Muerta, ¿no? Esas son las negociaciones
no escritas que están detrás del Fondo Monetario Internacional. Y poco a poco vamos viendo cómo lo que era supuestos genios de la finanza que solucionaban los problemas económicos se va transformando en una herramienta de dominación, donde perdemos el control de la política económica, donde empiezan a prosperar bases militares de las potencias en nuestro país, donde la política exterior argentina ya no la manejamos nosotros, sino que la manejan las embajadas de Estados Unidos y sus países satélites, que se muestran la política exterior argentina contra Venezuela. Ellos lo que quieren es que Argentina esté tan endeudada, ese es el negocio del FMI, no que le paguemos, sino que Argentina esté tan endeudada que sea el que gane, se tenga que sentar de rodillas a obedecer los mandatos del Fondo Monetario Internacional y de las potencias, como hicieron con los griegos, que ganó la izquierda y terminó gobernando como la derecha. ¿Por qué? Porque no tenían poder real, porque sin independencia económica no hay soberanía política y obviamente no hay justicia social. Entonces, para no hacerla larga, me parece que los argentinos tenemos que empezar a repensar esta deuda que se está transformando en un instrumento de dominación, a quiénes benefició, a qué grupos, y que el día de mañana los que se hagan cargo de esta deuda que quieren dejarle a todos los argentinos sean esos grupos económicos, porque la Argentina tiene todo con sus propios recursos para salir adelante. Muchísimas gracias, madre, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Realmente una explicación clarísima, muy clara, que no deja duda de lo que venimos diciendo, que no deja duda de las cartas que hicimos las madres contra el Fondo Monetario, que tal vez parezca ingenuo escribirle una carta, pero ante tanto silencio. Me acuerdo de que en una época había una enfermera con el dedo acá y decía que el silencio es salud, pero resulta que nos enferma el silencio. Y ahora hay un silencio serio, ¿eh? Nadie habla, nadie dice nada. Pareciera que no estuviera el fondo acá. Ahora a saber todo lo que le están regalando, todo lo que están negociando, todo lo que le están dando. Y todo lo demás está calmo. A los compañeros, en vez de enseñar a pedir trabajo, les enseñan a pedir comida. Tener un desaparecido parece que es un privilegio en vez de una tragedia. Van confundiendo las cosas para que a la gente se le cambie la cabeza. Es muy trágico lo que pasa. Pero siempre este pueblo pudo salir. Esta plaza que parece pequeña, es pequeña. No es fácil venir 42 años a una plaza cada jueves a las 3:30 de la tarde y siempre hay un tema. Un tema que siempre es caliente y siempre parece que lo debatimos antes. Esto de los jueces, bueno, teníamos decidido hacerlo, llovió el día que iba a ser acá en la Marcha de la Resistencia, lo hicimos en la Casa de las Madres. ¿Y a quién juzgamos? A Stornelli. Ustedes imaginen, siempre nos adelantamos. No tenemos ni el horóscopo, ni somos la Esquirru, ni vendemos mentiras. Vendemos 42 años de lucha, que la ponemos acá, 42 años de participar en todos los peores momentos y en todos los peores lugares donde hubo presos, desaparecidos, asesinados, fábricas cerradas. Las madres fuimos a todos lados. Y hoy quiero mandarles un abrazo a los compañeros del ERP que están recordando en Tucumán el asesinato de un grupo de compañeros. Ese es el compromiso que tenemos las madres. El compromiso con nuestros hijos, los que dieron la vida por la patria, los que dieron lo mejor que tenían, sus juventudes, sus esperanzas y sus expectativas. Y mi miedo ahora es la juventud sin esperanzas, es la juventud sin trabajo, es la juventud casi sin universidad, porque se inscriben, pero van a poder terminar, van a poder seguir con la expectativa que hay de que no va a haber plata para la educación ni para la salud, nada más que va a haber plata para ellos. Es muy peligroso lo que pasa. Entonces eso me da mucha preocupación.
porque hubo miles y miles que dieron su vida porque tenían esperanzas. Dieron su vida y su juventud durante muchos años y nos enseñaron, compañeros. Y a mí me gustaría que ustedes sepan cuántas cosas nos enseñaron nuestros hijos. No es así que nada, que salían de la casa y salían a tirar tiros. No, por favor. Los terroristas son los que están en la Casa Rosada. Esos son los terroristas. Terroristas el Fondo Internacional, el Fondo Monetario. Terrorismo es esa bandera que colgaron ahí porque hoy es el día del amor o de no sé qué caray, que son los pontescos y los capuletos y no sé qué que se le ocurre al presidente. Él quiere llegar de cualquier manera. El amor es otra cosa, la pasión es otra cosa. Ellos no quieren a nadie. Señores, no nos engañen. No se quieren ni ustedes mismos, no son felices. Nosotros todavía nos podemos reír, cantamos, nos gustan los corzos. Imagínense un país con todo lo que pasa. ¡Qué suerte que haya corzos! ¡Qué suerte que nos podamos reír! ¡Qué suerte que estemos en la calle sin que nadie nos cuide! ¡Qué suerte!